bienvenidos a una nueva clase de escuela bíblica. Para mí es un gusto poder estar juntos otra vez un domingo más para poder aprender de la palabra de nuestro Dios. Y nuestra clase el día de hoy se llama Nada es como parece. Y nuestra base bíblica se va a encontrar en el libro de Josué, capítulo 9, versículo 1 al 27. Pero en esta ocasión, como son muchos versículos, solamente vamos a leer en los versículos 19 y 20. Así que te invito a que busques tu Biblia y podamos todos juntos leer la palabra de nuestro Dios. Amén. ¿Ya lo encontraste? Entonces vamos a dar lectura a nuestra base bíblica y dice así: Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: Nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel. Por tanto, ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos: les dejaremos vivir, para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Bueno, y como yo te decía, nuestra clase se llama Nada es como parece. Y esto es debido a lo siguiente, a lo que te voy a contar a continuación. Para poder contextualizarte, o en los versículos que yo te mencionaba del capítulo 9, nos narra un hecho bastante particular. Israel ya está conquistando y ya ha conquistado varias ciudades, pero como nos cuenta el Antiguo Testamento y principalmente ya desde el libro del Éxodo en adelante, la Biblia nos viene contando de que Dios aumentó la fama de Israel. Desde que ellos salen de Egipto en adelante, Dios se encargó de poder aumentar, de que todos los pueblos de la tierra supieran lo que Dios había hecho con su pueblo. ¿Y a qué me refiero? Bueno, todos los demás pueblos de la tierra sabían que el Dios que estaba con Israel era un Dios muy poderoso. Por eso algunos de estos pueblos o tenían mucho miedo o lo único que querían era enfrentarse con Israel, porque decían: no, a nosotros no nos van a conquistar. Ellos dicen que van a venir a conquistar nuestro territorio, pero nosotros no nos vamos a dejar conquistar. Y así es que Israel tuvo que hacer guerra con muchas de estas naciones. Pero en esta ocasión, la Biblia nos habla de la astucia o del engaño de los gabaonitas. ¿Quiénes eran los gabaonitas? Bueno, los gabaonitas eran heveos. Cuando tú buscas quiénes son los heveos, te vas a poder dar cuenta de que en realidad eran descendientes de Cam. Y todos sabemos hasta esta altura ya de que Cam fue maldecido por su conducta poco moral que él tuvo. Y esto nos permite poder también deducir que todos sus descendientes prácticamente se mantenían de esta forma. Dios había decidido castigarlos debido a su pecado. Por esas razones que cuando Israel va ya conquistando las ciudades del territorio que Dios le dijo: esta tierra va a ser tuya, de la promesa que Dios le dio a Abraham, es que hay muchos pueblos que o se enfrentan a Israel o bien dicen: bueno, nosotros sabemos de la fama. Y los gabaonitas son uno de ellos. Pero los gabaonitas deciden no enfrentarse a Israel, sino que ellos con astucia deciden hacerse pasar no por los vecinos, sino que se presentan como extranjeros. Y les dicen: ¿saben qué? Se disfrazan, se visten se cambian sus ropas muy humildemente, se presentan y les pide que ojalá pudieran hacer paz con ellos y que tuviesen misericordia. Josué y los demás líderes del pueblo obviamente no sabían quiénes ellos eran y acceden. Pero uno de los grandes errores en esta ocasión es que ellos no consultaron a Dios. Por esta razón, el relato bíblico nos dice que después de 3 días, los príncipes de Israel se dan cuenta de que en realidad los que se habían presentado frente a ellos no eran unos simples extranjeros que iban de paso, sino que eran sus vecinos, los próximos a conquistar. Pero ellos ya habían jurado.
ellos ya habían hecho un voto especial y les habían prometido que no los iban a destruir. Por eso que lo que nosotros leíamos en nuestra base bíblica, ellos dicen, hemos jurado por Dios. O sea, no habían jurado por cualquier persona, sino que habían jurado poniendo a Dios de testigo. Por esa razón es que ellos toman una sabia decisión, en esta ocasión sí, y ellos deciden, ¿saben qué? No los vamos a destruir. El pueblo dice, matémoslos, destruyámoslos, porque nos han engañado. ¿Tú harías eso? ¿Qué piensas tú? Te dejo el interrogante. Pero podíamos leer que en realidad ellos deciden y dicen, no hagamos eso, no los destruyamos. Hemos jurado por Dios y no vaya a ser que caiga una maldición sobre nosotros, sino que ellos deciden destinarlos a labores domésticas. Es decir, ellos se iban a encargar de, por ejemplo, cortar la leña para los sacrificios del tabernáculo, o también iban a cargar el agua que se iba a utilizar en el tabernáculo. Es decir, ellos iban a hacer labores domésticas y así de por vida. La Biblia nos dice de que ellos, los gabaonitas, finalmente aceptaron, porque era eso, hacer labores domésticas, o sea, iban a ser como dependientes de Israel versus que los destruyera, y los mantuvieron con vida. No sé qué opinas tú. Bueno, esta historia es bastante particular. ¿Sabes por qué? Porque pese al engaño de las gabaonitas y que Israel sí finalmente termina consultando a Dios y toma una sabia decisión, es que más adelante, después del capítulo 9, podemos ver que los gabaonitas o la ciudad de Gabaón terminó siendo siervos. Ellos fueron siervos de Israel y sirvieron en el tabernáculo, obviamente no con labores principales como la que ya hemos visto en otra ocasión, de las cuales solamente habían ciertas personas encargadas de cada labor, pero ellos estaban de cierta manera o indirectamente ligados al servicio del tabernáculo. Podemos ver posteriormente en los libros siguientes, en el libro de Crónicas, por ejemplo, Primera de Crónicas, capítulo 16, donde nos dice que la ciudad de Gabaón era una de las ciudades donde el arca del pacto se quedó muy a menudo en los días de David y de Salomón. O sea, era una ciudad bastante que con el tiempo pasó a tener bastante relevancia para lo sagrado. También sabemos, en Primera de Crónicas, capítulo 12, de que uno de los valientes de David era gabaonita. Y también, por ejemplo, de que Dios habló a Salomón, ¿en dónde? En Gabaón. Finalmente, en el libro de Nehemías nos encontramos que los gabaonitas estaban entre aquellos que reconstruyeron los muros de Jerusalén junto con Nehemías. Ahora, y así entre otras funciones. ¿Qué podemos aprender de esta situación vivida del capítulo 9 del libro de Josué? Bueno, ¿sabes qué? Pese a que ellos se presentaron ante Israel con engaño, podíamos ver, y yo te decía que Israel no consultó a Dios. A ellos les pareció bien. Ellos, dichos de otra manera, quizás bastante más normal entre los jóvenes, podríamos decir de que ellos se compraron toda. Los gabaonitas le vendieron la pomada y Israel se la compró completita. Pero Israel sucedió y actuó de esta manera, quizás ingenuamente, no lo sé, porque ellos no consultaron a Dios. Uno de los mandatos y de las órdenes que Dios le había dado a su pueblo era que ellos debían depender de Él en todas las cosas. Y en esta ocasión no consultaron. Por esa razón también es que fueron engañados. Pero aún así podemos ver de que
ellos tuvieron e hicieron misericordia con los gabaonitas, y por esta razón también, al estar ellos sirviendo en quizás labores mínimas, pero cerca del tabernáculo donde estaba la presencia de Dios, ellos fueron bendecidos y también muy afortunados posteriormente. Esta clase se llamaba Nada es como parece, porque quizás a simple vista tú podrías decir, pero ellos debían morir, había que exterminarlos, porque en este periodo de la historia de Israel vemos a Dios destruyendo y ordenando la exterminación de muchos pueblos. Pero ¿sabes qué? Podemos ver claramente de que Dios tiene y tenía misericordia incluso en estos momentos. Por esa razón es que nuestra clase se llama Nada es como parece. Al igual que Israel con los gabaonitas, y así en muchísimas otras oportunidades podemos ver que pese a la conducta que a veces podemos desempeñar, a veces al pecado o las situaciones, o podemos prejuzgar a otras personas y decir, sabes que esta persona se ha portado no muy bien, esta persona probablemente está fuera del alcance de la gracia y del perdón de Dios. Pero lo que tú no sabes, ni yo tampoco, es que no conocemos el corazón. A veces muchos jóvenes, muchas señoritas, muchos hermanos, muchas personas adultas también actúan de una manera porque en realidad dentro de sus corazones hay una lucha que ninguno de nosotros conoce, pero el único que conoce es Dios. Por esa razón es que siempre debemos tener una actitud de misericordia. Yo sé que nos cuesta, a mí me cuesta, yo no sé si a ti te cuesta. ¿Sabes por qué? Porque no es fácil. Normalmente nos dejamos llevar por las apariencias, por lo que aparentemente nosotros queremos que el otro vea. Pero aún así, Dios en su misericordia tuvo misericordia con nosotros. Y así como tuvo misericordia con nosotros, tiene misericordia con los demás. Yo te decía, aparentemente, y al igual como podíamos leer en el verso 20, ellos dicen, esto haremos, le dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que hemos hecho. El pueblo quería matarlos, diciendo, no, nos han engañado, matémoslo. Pero ellos actuaron sabiamente. Ellos decidieron dejarlos libres, no sin castigo, pero libres. Y vemos cómo posteriormente Dios los bendijo y la ciudad de Gabaón pasó de ser un pueblo que engañó al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, a convertirse en una ciudad muy importante. Así que en este día, esta es nuestra clase de escuela bíblica. Te dejo esto para que puedas meditar en esta historia. Aquí podemos ver misericordia una vez más. Gracia y misericordia de parte de Dios, utilizando a su pueblo para bendecir a quienes quizás, por muchos de nosotros o de parte del pueblo, quizás no merecía misericordia. Así que puedas meditar en este día cómo estás tú, obrando a misericordia con los demás. ¿Cómo estoy yo? ¿Estoy obrando a misericordia con los demás? ¿O simplemente estamos creando un juicio de antemano? Y quizás, como decimos nosotros, que caigan todas las penas del infierno sobre la persona, cuando en realidad no conocemos más allá. Que Dios nos perdone si es que hemos actuado de esa forma, pero también que nos ayude cada día a poder actuar como Cristo lo haría, con amor y con misericordia. Así que esta es nuestra clase del día de hoy. Espero que ya nos podamos encontrar la próxima semana, si es que Dios así lo permite, para seguir aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. Un abrazo grande a la distancia. Nos vemos. Dios te bendiga. Cantamos a una voz que en él hay salvación.